Pues buenas tardes y muchísimas gracias a vosotros por estar aquí, por vuestra presencia. Como ha dicho Lola, esto es un homenaje, pero que queremos que sea algo más. Lo hemos llamado tertulia porque creo que Javier Marías es un personaje que nos ha acompañado a todos durante 50 años, con su literatura, con sus libros. Es muy relevante en nuestras vidas. Fue una gran tragedia el 11 de septiembre que desapareciera y nos pilló por sorpresa a muchos de nosotros. Además, agradecer a Cafebrería que nos acoja hoy en este maravilloso rincón que tiene para talleres, para presentaciones, etc. Y como os ha dicho Lola, yo os vuelvo a presentar un poco más con detalle a las personas que hoy me acompañan aquí y que van a tomar la palabra, que es un gran placer contar con todos ellos por muchas razones personales y profesionales, porque yo represento a Vizor Ediciones, que es una editorial que se creó hace exactamente un año. Es una aventura romántica de unos amigos del Colegio Estudio. Actualmente tenemos 3 libros editados y muchos estamos aquí presentes hoy. Y es un honor presentaros a Pedro Álvarez de Miranda, que es, si no me equivoco, Sillón Q de la Real Academia Española, pero además es catedrático de Lengua Española de la Universidad Autónoma de Madrid. Conoció a Javier Marías no solo en esta labor académica, sino desde su infancia, porque tuvo mucha relación con la familia Marías. Nos contará. Su pasión es la lexicografía, tiene una abundante obra sobre este tema y está con nosotros esta noche. Sonia Tercero, bueno, y también es exalumno del Colegio Estudio, que entre Avizor y nosotros, pues este es un vínculo de conexión pues importante. Sonia también es exalumna, es periodista, vinculada al grupo Prisa, pero sobre todo es productora y directora de documentales. Actualmente trabaja en la tercera entrega de Jardines con Historia en la 2 de Televisión Española, pero bueno, tiene una amplia trayectoria y entre sus documentales está El secreto de educar, donde entrevistó a Marías. Y tiene, o sea, yo voy a estar como en el Colegio Estudio, nos dieron unas chuletas, yo me aprovecho. Tiene La Escuela Olvidada y Deporte en las Venas, donde hace toda una historia de lo que fue el Instituto Escuela, la Institución Libre de Enseñanza, y en el primero, de 2008, es donde entrevistó y conoció personalmente a Javier Marías. Y en tercer lugar, Amelia Castilla, amiga y compañera de carrera en muchos trajines del periodismo. Toda su carrera prácticamente la dedicó en El País, donde ha sido reportera. Empezó desde pequeñita, desde becaria, y fue subiendo. Ha trabajado en cultura, en la sección de cultura, en muchas secciones. Llegó también, fue redactora jefa de Babelia, del suplemento literario. Y al final, los últimos 10 años, fue la jefa, redactora jefe, directora del País Semanal, donde todos los domingos publicaba Javier Marías. Bueno, pues como nos hemos situado así en este orden, voy a darle la palabra primero a Pedro, porque no sé, Pedro, si quieres empezar por tu relación con la familia Marías. Vamos a empezar tu relación con la familia Marías y ya nos cuentas la etapa de Javier en la Real Academia. Pues es que vamos a tener tiempo, esto es una tertulia, porque además aquí va a hablar mucha gente, ¿eh? Muy bien, muchísimas gracias y buenas tardes. ¿Se oye bien? Sí. Sí, pues bueno, la
primero que me llamó la atención es la palabra tertulia. Y ya empiezo con mi deformación profesional. La palabra tertulia es una palabra preciosa, por cierto, y casi exclusivamente española. Pensad en cómo traducir tertulia al francés, al inglés, al italiano, y ahora tendréis dificultades, porque es una palabra casi exclusivamente española. Y bueno, pues eso, que se parece, es un poco sinónima de academia, pero más informal, de manera que la prefiero para el clima que hay aquí esta tarde. Y bien, pues efectivamente, como ha dicho Inma, claro, pues hay como dos etapas en mi vida que me he relacionado más con Javier. Una, la etapa del colegio, siendo niños, yo soy de la promoción 70, nací el 53, Javier es de la 68, nació el 51, y como sabéis, los cuatro hermanos Marías, bueno, pues el pequeño Álvaro era el de mi clase, ¿no? Bueno, sabéis, por cierto, las memorias de don Julián son una preciosidad, una vida presente, ¿sí? Y sobre todo el primer tomo son preciosos. Y ahí cuenta un hecho trágico, y es que murió un niño pequeño, el mayor, ¿no? El primogénito, Julianín siempre le llaman, y Javier hablaba de él a menudo, murió de niño. Y luego vinieron cuatro varones, ¿no? Miguel, Fernando, Javier y Álvaro. No voy a hacer psicología barata, pero yo creo que a Lolita le quedó el trauma de la muerte de Julianín, y era una madre muy protectora de los cuatro chicos, y dulcísima, encantadora, una mujer además de gran valía intelectual, ¿no? A pesar, digamos, que un poco, supongo, subordinada a su papel de madre, ¿no? Y de esposa de don Julián, ¿no? Publicó un libro que se llama La preocupación por España en la literatura, una antología de textos que es francamente interesante. Bueno, en fin, me estoy desordenando demasiado. El caso es que tengo, pues por un lado eso, los recuerdos de infancia. Llegué a conocer bueno, no sé si la primera, sí, creo que la primera casa de la familia Marías en Madrid, en la calle Covarrubias, pero tengo unos recuerdos muy borrosos de ella, y en cambio muy nítidos de la casa de la calle Vallehermoso 34, porque además nosotros vivíamos en Galileo, éramos medio vecinos y nos veíamos mucho, Álvaro y yo, ¿no? Bueno, ya sabéis que los hermanos pequeños a veces padecen ciertas, en fin, parecen un poco el ser los hermanos pequeños, ¿no? Y los cuatro hermanos Marías eran muchos hermanos Marías, ¿no? Todos ya brillantísimos, ¿no? Cuando piensas en que, bueno, en que cada uno de los cuatro ha destacado tanto en alguna de las bellas artes, ¿no? Es decir, que Miguel lo sabía ya todo de cine, Fernando se encaminaba hacia el arte, Javier hacia la literatura, y Álvaro y yo también empezamos a tocar la flauta de pico, cuando eso era una cosa bastante insólita en España, y él es hoy un eminente flautista y musicólogo y muchas más cosas. Bueno, entonces, bueno, pues eso, los tres Marías mayores nos miraban un poco así por encima del hombro, a Álvaro y a mí, pero eso supongo que pasa en todas las familias, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, íbamos mucho al cine, Álvaro y yo, a cines de sesión continua, que había muchos por ese barrio, ¿no? Y cuando volvíamos a casa de Álvaro a jugar y a merendar, pues nos decía Miguel, ¿qué habéis visto? Y decíamos, pues tal y tal. Y decía, pues una es una obra maestra y la otra es una mierda. Y a nosotros nos habían gustado las dos muchísimo, ¿no? Una sería un western de John Ford y la otra sería un spaghetti western infecto, pero nos habían gustado las dos. Y en fin, pues nada, esos son mis recuerdos de la familia Marías. Recuerdo también, claro, a Javier en el colegio. Recuerdo, por ejemplo, que, bueno, los que éramos torpes en gimnasia, teníamos una especie de envidia enorme y respeto a los que eran muy buenos. Y Javier era buenísimo, hacía unas volteretas laterales. Bueno, todos sabéis quién era Paco Hernández, supongo. Entonces, bueno, Paco Hernández todavía aparece en mis peores pesadillas, ¿no? Porque es que ser torpe en estudio. Yo era un niño muy bueno y muy empollón y con unas notas muy buenas, pero llegué a pensar que me iban a suspender, que no iba a pasar de curso supongo que luego en las reuniones convencían a Paco de que no me suspendiera, ¿no? Pero yo tenía verdadero terror a Paco y admiración por los que hacían bueno, o sea, yo soñaba con el plinto o plinton, que no sé cómo es
y debería saberlo. Y bueno, y acordaos de esas cosas que tanto se han contado de las volteretas laterales que daba Javier por la castellana y que tanto impresionaban a Juan Benet, ¿no? Que claro, el grupo aquel, el que Javier diera volteretas laterales, pues la voltereta lateral, esa las hacía hasta yo casi, ¿no? Es decir, la voltereta lateral era facilita, ¿no? Lo difícil era, pues eso, el salto mortal en el potro y el no sé qué, en fin. Javier era buenísimo en gimnasia. Y en fin, andando el tiempo tengo algún recuerdo borroso de él en la facultad y luego, claro, pues me lo reencontré, ¿no? Me lo reencontré en la academia, pero no voy a abusar ahora de eso, ¿no? Yo creo que luego sí, ya volveremos a la academia. ¿Vale? Vale. Pues Sonia, un poco siguiendo el argumento de Pedro, tú te lo reencuentras en el documental, te habla de lo que fue su educación. ¿Tú crees que fue clave luego su carrera literaria? Pues, bueno, yo creo que sí. O sea, bueno, yo voy a recordar, antes de contestar, cómo surgió la idea de hacer este documental, que fue una idea de la Asociación de Antiguos Alumnos. Inma estuvo implicada, fue muy motivadora. Miguel también está por aquí, José Manuel Canjilas está allí sentado. De alguna manera todos estuvieron implicados. Y bueno, la idea era incluir no solo el testimonio de nuestras maestras, sino intentar incluir personajes, exalumnos de renombre, de alguna manera, pues podían ser buenos referentes o gente interesante, ¿no? Y entonces surgió la idea de entrevistar a Javier Marías. Y yo me acuerdo que estaba buscando, bueno, el contacto de nuestras profesoras pues era más inmediato, pero con Javier estuve viendo de qué manera llegar a él y tal. Y finalmente Elena Gallego, nuestra profesora de historia, me dijo, no, Javier, tienes que escribirle, tienes que mandarle una carta. Esto era el año 2007-2008 y yo me quedé un poco impactada. No tiene correo electrónico, no tiene nada. No, tienes que escribir una carta. Y yo, bueno, pues me parecía como que aquella gestión iba a ser imposible, improbable, porque decía, bueno, pues a ver, con una llamada a veces pues lo resuelves más rápido, con un mail y tal, pero con una carta, y bueno, a ver, ¿qué pasa? Le escribí y mi sorpresa es que contestó. Y claro, yo no era nadie en aquella época, aquel era mi primer documental, estaba intentando reconstruir la memoria de la historia del colegio, no tenía por qué haberme recibido, o sea, un hombre tan ocupado. Y bueno, nada, fue una sorpresa. Entonces la contestación era con cita, día y hora ya, inmediata. Y nada, allí fuimos a la Plaza de la Villa, un equipo muy reducido, porque me han documentar muchas posibilidades. Y bueno, pues subimos, me acuerdo perfectamente, tenía al fondo un despacho total, una librería totalmente cubierta de libros, una mesa en el centro que me recuerda mucho todavía a las antiguas mesas que había en Miguel Ángel 8. Y una máquina de escribir en el centro. Una Olimpia, exacto. Y entonces, nada, nos recibió en una salita contigua y tal, y al principio, bueno, era como, no tengo mucho tiempo, no tengo mucho tiempo para hacer esto, ¿quiénes sois y de dónde va a salir? Era como al verano. Y yo dije, bueno, pues que era un proyecto de Rosa del colegio y que estábamos recopilando la memoria la historia de las fundadoras y bueno, que era un poco la primera vez que se hacía algo así y habíamos pensado. Y entonces, bueno, pues un poco la idea era pues que nos hablara de sus recuerdos del colegio. Yo es que no me acuerdo de nada. O sea, me hizo pasar un poco mal, para ser sincera. Y entonces... nada, bueno, luego ya fui tocando temas con él, recordando, entrando más en detalle unas cosas y otras.
y le cambió la cara. O sea, realmente la cara que tenía así al recibirnos inicialmente era como un poco más ¿quiénes son estos? Y luego ya se puso a hablar y le cambió totalmente la cara y lo que contaba está, o sea, no fue una entrevista muy larga y está incluido casi todo dentro del documental, de los cortes que metimos. Y es verdad eso, que le cambió la cara y lo que recordaba sí que fue como poco a poco recordando más cosas y lo recordaba con cariño, o sea, con mucho cariño. Me impresionó una cita que hace, una mención que hace a la relación a través de carta también que había tenido en los últimos años con Carmen García del Diestro, que le contaba pues cosas como anécdotas, ella ya era mayor y cómo estaba, que seguía fumando, que lo larga que se le estaba haciendo la vida, que ella no sabía que eso iba a ser así y tal. Y luego, bueno, hay anécdotas que cuenta como el hecho de que no se castigaba en el colegio. En el colegio no se castigaba. Te mandaban a la esquina o al árbol a reflexionar. A que reflexiones sobre lo que has hecho. Entonces dice algo así como, bueno, pasabas allí un rato pensando en lo que fueran las musarañas y luego ya pues y volvías y decías, señorita, ya me arrepiento de lo que he hecho y se volvía a integrar en el grupo, ¿no? Luego hay otra cosa que contaba que era eso, cómo se aprendía a votar en las clases, ¿no? Y bueno, pues sí, que son anécdotas que lo que contaba lo contaba con mucha intención y con interés. Y bueno, y terminamos la entrevista. Luego, tiempo más tarde, supe que había intentado hacer una reunión con sus compañeros de clase, que les seguía viendo. Creo que para ver el documental juntos. Y luego, tiempo más tarde, coincidí, estaba yo en la academia, no sé si estaba rodando algo, y me crucé con él y me gustó porque me reconoció. Pero me dijo, no tengo tiempo, que voy a entrar al salón grande del consejo. Y digo, vale, no te preocupes, no te quiero entretener. Entonces tenía ese punto como muy british, muy formal. Lo que pasa que, claro, era de palabra precisa y todo lo que decía estaba como muy seguro siempre de lo que contaba, ¿no? Y bueno, años más tarde, también siguiendo en la columna del País, pues vi como de repente empezaba a rememorar momentos de su infancia o a hacer referencias de alguna manera. Y bueno, el personaje que me pareció así tan más áspero al principio, en aquel momento, pues luego con el tiempo le he ido viendo con otros ojos, mucho más cercanos también, ¿no? Con la edad. Y desde luego ha sido una pérdida muy gorda. Bueno, estamos hablando de sus principios en el colegio, pero bueno, vamos a hacer un elipsis, un salto en todo lo que es su carrera literaria, porque sobre todo Amelia está aquí porque Marías empieza a escribir su columna semanal en El País Semanal en el año 98. O sea, y es verdad que tiene alguna dedicada al colegio estudio, pero Javier era mucho más. O sea, semanalmente se esperaba en la redacción que llegara el texto de Javier y no llegaba por correo electrónico. Cuéntanos, Amelia, cómo era Javier en el periódico, en la revista o el colegio. Bueno, primero deciros que yo no soy del colegio de estudio. En mi defensa diré que soy madre de 2 alumnos del colegio, dos chicos que les fue muy bien en el colegio y están muy felices. A Javier yo lo conozco antes de mi tarea como redactora jefa del Semanal, como redactora de la sección de cultura. Le hice varias entrevistas. Efectivamente, lo que decía un poco Sonia, era una persona que era un tímido, de esos que se crecía en la distancia cerca, que al principio te podía parecer serio, pero
a los 5 minutos estabas encantada de estar con él, y además yo creo que, sobre todo yo la primera vez que le entrevisté, pues era una chica muy joven, tampoco llevaba la entrevista muy preparada, pero él me ayudó muchísimo, ¿no? Entonces ya tenía relación con él desde la sección de cultura, luego cuando estaba en Babelia, que normalmente cuando hacíamos los resúmenes del libro del año, si Javier tenía novela, al final los lectores lo elegían siempre como libro del año, y era un juego perfectamente limpio, esa es la verdad. Cuando yo llegué al semanal, ya era una tradición que los lunes a media mañana llegara por FAS su columna, escrita en la Olimpia, esta famosa, tan famosa que nos preguntábamos qué va a pasar cuando se le estropee la máquina. Entonces la correctora Pilar, que lo había tratado mucho antes que yo, sabía que ella tenía una limpia en el trastero de su casa, había hablado con su marido, e incluso dijimos, bueno, pues si se le estropea, recuperamos la del trastero, la podíamos arreglar y demás. Lo que no sabíamos es dónde compraba él las cintas, ¿no?, para los repuestos. Bueno, como os decía, su columna llegaba los lunes puntualmente, él la corregía, una vez que la sacaba de la máquina la corregía a mano. Hablando el otro día con Pilar, con la correctora, no sé Pedro, pero ella me decía que él siempre utilizaba el loísmo. Por encima, o sea, decía que también era correcto en muchos casos poner el le en lugar del lo, pero, o al revés, ¿no? Pero se lo respetábamos, bueno, lo respetábamos todo, obviamente, ¿no? No había que corregirle prácticamente nada. Le llamábamos cuando había algún problema o alguna palabra que no se entendía, porque claro, el FAS muchas veces salía alguna palabra que no sabemos lo que ponía, y efectivamente había que llamarle a casa. Él tenía un contestador automático, entonces, hola Javier, soy Amelia Castilla, pum, y si estaba en casa inmediatamente descolgaba y le explicábamos la duda que tenía, ¿no? Algunas veces eran con respecto a las comas, no las comas evidentes, sino unas que nos parecía que eran más dudosas, porque bueno, a veces hay gente que parte las comas por el texto como le va bien. Él en cualquier caso siempre era muy amable con todas las quejas, bueno, las preocupaciones que nosotros le decíamos con respecto a sus textos. Tenían, sobre todo las correctoras, tenían tanto cariño y les gustaba tanto lo que hacía Javier, que cuando habían picado el texto que él mandaba, lo leían con atendedor. O sea, la correctora lo leía en alto y otra persona lo estaba escuchando. O sea, que solo es el único columnista con el que lo hacían. Bueno, llegó al País Semanal, llegó en otoño de 2003. Él colaboraba en El País antes. Hacía una columna, creo que eran las columnas de última, y tuvo un problema. Eso no recuerdo qué columna fue, pero era algo relacionado con la Iglesia y no se lo publicaron. Sí. No, es eso, ¿no? No Sí, era así. Sí. Era se quejaba literalmente era diciendo que no le gustaba nada la institución de la Iglesia, que no le parecía de fiar, que siempre le parecía que había algo detrás, un impuro cuando hablaba con uno, y que invadían las calles, pues muy a lo Marías, y ellos le dijeron en un principio que no, que después, porque claro, que Semana Santa o así que pillaba mal, que iba provocando. Entonces le dijo él que bueno, que ya le molestaba que lo cambiasen. Y entonces ya dijeron que no lo iban a publicar. Dijo, se fue, vamos, dejó de publicar durante bastante tiempo, y luego creo que estaba José Berio en la dirección y costó convencerlo para que volviera a publicar sus columnas en el País Semanal. Otras de las cosas de ortografía que él hacía y que nos sorprendía, él siempre, por ejemplo, cuando ponía los puntos suspensivos, él siempre dejaba un espacio. Y nosotros siempre ponemos pegado a la palabra, empiezan a arrancar los puntos suspensivos. O si una palabra terminaba con una interjección, él ya no ponía el punto, lo utilizaba como si fuera un punto. Todas esas cosas las discutió con la correctora y hacíamos lo que él decía sin ningún problema. Luego, como sabéis, él en sus columnas tocaba todos los temas, fundamentalmente la política, la lengua española, que le gustaba mucho, y el fútbol en alguna ocasión también.
lo tocaba. Creo que cuando entró en el 2003 estaba Aznar en el gobierno y empezó la guerra de Irak y él empezó ya a ser muy activo políticamente, cosa que luego él continuó durante todo el tiempo que estuvo. Creo que poco antes de fallecer publicó la columna, que lo tengo aquí, en 1939, cuando él además, como las tenía numeradas y era muy ordenado y muy riguroso para eso, él ya publicó, cuando llegó a la número 900, le dedicó una columna a contar que ya estaba cansado, se quejaba mucho, era muy quejica, pero luego seguía, esa es la verdad. Que, en fin, que ya no sabía de qué iba a hablar, qué iba a contar, y siguió con 39 columnas más, ¿no? Es verdad lo que decíamos antes de entrar aquí, que ahora nos cuesta mucho ver el País Semanal y no encontrarnos en la columna de Javier en esa última página. Yo, bueno, si queréis hablamos luego más, pero sí que me parece que como de lo que él escribía no está en sus novelas, porque el ultrafeminismo, la obsesión identitaria y todas estas cosas que él habitualmente criticaba en sus columnas le ocasionaron muchísimos problemas. Recibíamos muchas cartas a favor, él reconocía que era un cascarrabias y lo aceptaba, pero había mucha gente que se quejaba y sobre todo hubo una campaña muy fuerte en la última época, yo creo que fue con la llegada de Podemos, sobre todo al Ayuntamiento de Madrid y luego al gobierno, le hicieron una campaña desastrosa. Yo recuerdo además, por ejemplo, que Pablo Iglesias le llamó públicamente polla vieja. Me parecía una cosa de tan falta de respeto por cualquiera, ¿no? Pero en el caso de un comunista, pues era un ataque desmesurado, ¿no? Y yo ya no os cuento más, luego si queréis pues nos preguntáis alguna cosa más. Pedro, como ha dicho Amelia, era un cascarrabias, porque también han destacado su sentido del humor y esto del laísmo y del leísmo. ¿Nos puedes detallar un poco su vida en la academia? Sí. No, yo creo que la palabra cascarrabias no le define. Era un hombre serio, pero con un fondo, desde luego, de ironía. Y yo creo que en las columnas utilizaba lo que podríamos llamar la poética de la exageración, ¿no? Es decir, que hacía auténticas barbaridades, pero que no había que tomárselas tampoco, digamos, muy en serio, ¿no? Pero claro, cosas así bastante fuertes, ¿no? Claro, me vienen más recuerdos al oíros hablar y es muy curioso lo de la Olimpia, porque lo que para él ya, lo que en sus tiempos era una antigüalla, en los tiempos de su padre era una modernidad. Su padre tenía una máquina eléctrica y nos producía una cosa increíble. Todos teníamos la Olivetti aquella que había que pegarle unos golpes tremendos, y don Julián, que iba mucho a Estados Unidos, supongo que se trajo de Estados Unidos una de las primeras máquinas eléctricas y de ahí le viene, ¿no? Yo creo, a Javier. Estoy recordando que Miguel, en uno de los libros en que se reúnen artículos de Javier, Aquella mitad de mi tiempo, que es el más autobiográfico, vamos, es el que reúne los artículos de corte más o menos autobiográfico o autorreferencial, dice Miguel en un prólogo: Javier nunca escribirá sus memorias, de manera que, lector, esto es lo más parecido a unas memorias que vas a tener de mi hermano, ¿no? Y en efecto, o sea, nunca escribió unas memorias, pero esos artículos tienen bastante de memorialísticos, ¿no? Y claro, no sé qué me ha venido antes al recuerdo. Vamos a ver, lo de la casa de Vallehermoso, ¿no? Es muy curioso cómo se podía... a mí siempre me llamaba la atención que don Julián María se pudiera abstraer, porque claro, don Julián, como trabajaba en casa, ¿no? Escribía, su trabajo era prácticamente escribir, pues ahí en medio del follón y de los 4 niños y a veces algún invitado más, ¿no? Pues uno le cuesta entender cómo se podía concentrar, pero el caso es que se concentraba, ¿no? Es muy curioso también las visitas. Recuerdo algunas visitas que algunas de ellas fueron luego personas de las que he sabido cosas, ¿no? Y que eran muy amigas del matrimonio Marías. Y sobre todo también
la dulzura de Lolita, que era una mujer verdaderamente cariñosa. Antes me han venido más cosas a la memoria del colegio, ¿no? Pero bueno, ya irán saliendo. Ah, perdón, lo de la gramática. Javier tenía una prosa que yo calificaría de ultragramatical. Tenía mucha conciencia gramatical, se notaba que sabía mucho de gramática. Y entonces, a veces le salían unas construcciones, digamos, un poco excesivamente correctas, ¿no? Es decir, digamos de una especie de racionalidad que a veces chocaba un poco con los usos de la gramática, de la sintaxis. Por ejemplo, pues anteponer dos adjetivos a un sustantivo, y si el sustantivo era masculino, pues claramente uno masculino, los adjetivos tenían que ser, perdón, si eran dos sustantivos, uno masculino y otro femenino, el sustantivo masculino. Sí, estaba aplicando reglas gramaticales. Y una de las cosas más curiosas que hacía, y que también lo hacía su padre, don Julián, es que no era leísta, no es que hiciera el leísmo, es que evitaba el leísmo. Teniendo en cuenta que su padre era de Valladolid, que es una zona absolutamente leísta y hasta laísta, y ellos que vivieron siempre en Madrid, bueno, yo soy leísta, no pasa nada. Es decir, si yo y los alumnos de estudio madrileños somos leístas, pero, perdón, tengo que explicarlo un poco, de leísmo de persona masculina singular, nada más. Es decir, el complemento directo, le en vez de lo para masculino singular, ¿no? Frente al uso andaluz y hispanoamericano que es que usarlo, pero usarlo no es ser loísta, es no ser leísta, ¿no? Pero Javier estaba todo el rato muy pendiente de no incurrir, no quiero emplear el verbo cometer porque es inadecuado, ¿no? De no incurrir o de no hacer leísmos. Y bueno, pues yo, que tomo muchas notas de lo que leo, e incluso le cacé algún loísmo, ahora sí que es pasarse de listo y utilizar un lo donde debería utilizar un le porque era dativo. Bueno, esto es un follón. ¿Cómo no va a ser difícil lo de... Si es que, ¿quién sabe distinguir así a bote pronto un dativo de un acusativo? Pues esa es toda la cuestión. Distinguir el dativo de un acusativo a la hora de usar el le y el lo. Es que es dificilísimo, o sea, es muy complicado. Y hay una cosa muy curiosa también, y es que, claro, en el país decidíais respetarle sus ¿eh? ¿Quién no lo respetaba? Bueno, luego tenía su carácter, pero no siempre, a otros, claro, a los que somos mindundis no siempre nos respetan las cosas, pero Javier, no creas. Entonces, hay una cosa muy interesante que yo la discutí bastantes veces con él, que es la siguiente. Yo soy partidario ya desde hace mucho de que lo mejor con la ortografía es no tocar absolutamente nada. Yo no habría tocado, la última reforma que hizo la Academia de Ortografía fue en 2010. No tengo nada que ver con ella porque yo ingresé en 2011. Pero aunque tuviera algo que ver con ella, pues, en fin, ¿qué se debe hacer? Yo no habría tocado nada de la ortografía. Lo mejor de la ortografía sería no tocarla ya más, que así es la rosa. Pero algunos académicos deciden que hay que tocarla. Y tocarla trae luego muchos engorros, ¿no? Fijaos, por ejemplo, para alejarnos un poco más, la Academia suprimió la tilde de fue, fui, vio y dio en 1959. Y pasaron años hasta que todo el mundo se enteró de que esa tilde ya había desaparecido. Por tanto, las reformas en la ortografía tardan mucho en asimilarse. La gente es misoneísta, es decir, se resiste a las novedades, ¿no? Y hace bien, porque es que tenemos una ortografía que no nos la merecemos de fácil, de simple, de transparente, de racional, de todo lo que queráis. Pues no la toques, pero se tocó. Por ejemplo, pues lo de los dichosos hiatos y diptongos, que eso sí que no lo explico porque nos estaríamos aquí media hora. Lo de guión, ¿no? Lo de guión, que pasó de llevar tilde a no llevar. Yo no lo habría hecho, pero escribí un artículo, y perdón por autocitarme, pero creo que el título de ese artículo expresa muy bien mi punto de vista, que se llamaba Acatar rechistando. Acatar rechistando, es decir, yo rechisto pero acato. ¿Y por qué acato? Porque creo que, no por ser académico, sino porque creo que si estamos todo el día ufanándonos de ser 500 millones de hispanohablantes, el tener una ortografía común, el no dar pie al más mínimo cisma ortográfico es positivo.
pero no todo el mundo lo ve así, ¿no? Y sabemos que hay académicos que se resisten y que siguen tildando, siguen poniéndole la tilde al guión y tal y cual. Y eso sí se lo respetáis. Bueno, pues bien, a otros a lo mejor no se lo respetarían, ¿no? En otros medios, pero yo traté de convencerle a Javier de que se pasara, digamos, a ese planteamiento mío de acatar rechistando y no lo conseguí. Era correoso, o sea, como discutidor era correoso, ¿no? Yo recuerdo que estábamos en la misma comisión y a veces pues yo hacía algún razonamiento en apoyo de algo y alguna vez le decía, Javier, dime que sí, por favor, dime que sí, porque lo más que le arrancabas era un, sí, bueno, pero, es decir, que eso es, casi siempre empezaba diciendo, sí, bueno, pero, y esa, a partir de ese pero ya te estaba diciendo que ese sí no era un sí, sino que era un no. En fin, era una persona verdaderamente brillante, inteligente, y en esto de la lengua es que las pulsiones y los puntos de vista pues son muy peculiares, ¿no? Casi nadie se reconoce purista, pero hay bastantes impulsos puristas, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues eso, que esa peculiar, bueno, era un prosista absolutamente extraordinario, ¿no? Absolutamente extraordinario, porque no quiero dar la impresión de que no me gustara, me producía verdadero asombro, y tengo los márgenes de sus libros llenos de signos de exclamación, pero bueno, pues a veces esa prosa tan racionalista, no tan cartesiana, pues puede producir algunos, no sé, a lo mejor puede no gustar tanto a otros, pero a mí me parecía un prosista verdaderamente admirable. Un apunte al hilo de lo que has dicho. De la lengua. No, de la lengua. Sobre Pedro es el experto de que se sabe. Lo que decía es un poco en sus columnas que se podría leer como unas memorias suyas. Es que me estaba acordando que creo que Carmen García Ministro, la profesora de estudios de Cookie, él le dedicó una columna, porque yo luego escribí un libro sobre el Colegio Estilo, que tenía mucha vinculación con estudio, y hablé conocí a esta profesora. Él le dedicó columnas a su madre, le dedicó columnas a su padre, por supuesto, a Aurora, que era su asistente, con la que había trabajado creo que durante 27 años. O sea que además de alternarlo con temas de... ¿Su asistente o su asistenta? No sé. Aguasa tenía su asistente que le ayudaba en la administración. Y su asistenta, y perdón, pero ahí... Pues igual era la asistenta, ¿no? Pero sé que le dedicó una columna también, que había trabajado con él durante 27 años. O sea que sí que se pueden seguir como unas memorias, porque además él luego, como tenía esas peculiaridades, decía, bueno, mis cartas que no se publiquen, porque posiblemente han mandado cartas a todos sus amigos y a algunos enemigos, supongo también, ¿no? Él decía que no quería que se publicaran bajo ningún concepto, que no quería escribir sus memorias tampoco, pero quizá al final sí que esas columnas, con el paso del tiempo, las podamos leer como parte de su trayectoria y tal, ¿no? Sí, desde luego. Perdón por lo de la asistenta, pero es que es importante porque es uno de los pocos casos en que el femenino y el masculino sirven para dos significados completamente distintos. Me suena que era la asistenta, pero no estoy seguro. Se me ha olvidado lo que te iba a decir. ¿Qué más has dicho antes? Lo de las memorias. Sí, bueno, efectivamente hay elementos autobiográficos en sus artículos, pero unas no son propiamente unas memorias, ¿no? Pero por supuesto, es que autobiográficos y, perdón porque la palabra es pedante, autorreferenciales, es decir, hablar de sí mismo, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la temprana muerte de Lolita le afectó muchísimo, ¿no? Le afectó muchísimo, y bueno, ese título, ¿no? Aquella mitad de mi tiempo, es decir, un buen día Javier se da cuenta de que han pasado tantos años desde que murió Lolita, que los años que pasaron desde que él nació hasta que murió, es decir, que más de la mitad de su tiempo lo ha vivido sin su madre, ¿no? Bueno, eso es muy tremendo, ¿no? Y bien, pues sí, efectivamente, eso es autobiográfico y es autorreferencial. En fin, no sé, te iba a decir unas cosas, pero se me van. Hombre, estamos hablando mucho de su vida personal, de su trayectoria como periodista, pero yo creo que lo que es clave es hablar de su obra literaria, ¿no?
tú has dicho que era un prosista extraordinario. Todos hemos pasado muchísimas horas con Marías leyendo su obra literaria. Es una obra muy personal, con un estilo muy personal. Es un hombre en el que sí que recoge parte de sus memorias en su obra, desde, no sé si sus primeros libros, pero sí que desde Todas las almas, todos sus personajes están vinculados al mundo universitario, la edición, son traductores. Después, desde mi punto de vista, todos tenemos nuestra obra favorita, pero mi punto de vista personal, yo lo he leído muchas veces como leo la literatura policíaca, la literatura de intrigas, que empieza por una frase que ya te atrapa, ¿no? Sabes que ha habido un asesinato, alguien se ha puesto la pistola, hay un misterio que descubrir. Yo lo que quisiera también es que me hablarais de vuestro Marías favorito, por qué de vuestra novela. Para mí puede ser las últimas dos, que también sale del colegio, se enamoran Berta Isla y Tomás Nevison en el colegio. A lo mejor para mí mi obra favorita, porque es divertida, entrañable, es Corazón tan blanco, pero me gustaría que todos los que estemos aquí, pues que señaláramos un rasgo, una obra de la obra literaria de Marías. ¿Te apuntas, Sonia? Pues bueno, a mí hay uno que me encantó, que es Tu rostro mañana. Sí. Que Es una trilogía. Es una trilogía que recuerdo especialmente la primera parte. Me encantaba el personaje de Jaime Deza. Que es el de Todas las almas. Sí, sí, exacto. Que lo retoman. Sí. Y me encanta, bueno, pues todo ese, tú lo has dicho ahora, ese mundo como de suspense, de intriga, luego pues cómo va, cómo aparece también el tema de la guerra civil, sus impresiones sobre los personajes que van apareciendo, bueno, esa especie es... me encanta su manera de expresarse, su percepción de las cosas. Y bueno, ese tono un poco de aventura, ¿no? Todo el rato. Sí, pero luego son 40 páginas Claro, con bueno, una reflexión. Claro, las reflexiones son brutales. Pues es un placer, o sea, te habla un mundo, realmente, ¿no? Y lo bueno es que te puedes dejar volar la imaginación perfectamente. Esa es una de mis favoritas. No sé cuál elegir. Creo que yo Tomás Nevison no la acabé. Fíjate, la empecé y llegó un momento que con todo lo que me gustaba María, me parece que había tantos paréntesis que se empezaba a contar algo y seguía, que me abrumó y la dejé a medias, ¿no? No sé con cuál me quedaría. Quizá me gustó mucho Los enamoramientos, que estaba basado en un hecho real, y esa historia de verdad que parecía una novela policíaca. Quizá, no sé si sería mi favorita, la verdad, pero sí que creo que también hay una faceta de Javier que era muy importante, su tarea como editor. Él creó El Reino de Redonda y editaba unos libros bellísimos, la verdad, eso, y traductor. O sea, era un personaje muy completo en muchos aspectos. Sí, efectivamente, iba a mencionar yo también lo de la colección Reino de Redonda, porque se dio el lujo de publicar cosas bastante raras, bastante esquinadas, bastante poco comerciales, y eso es algo que se puede permitir pues una persona ya que está un poco por encima de esas cosas, ¿no? El libro favorito mío, para mí, de Javier, es Negra espalda del tiempo, que es bastante memorialístico, por cierto. Yo no sé si será que me estoy haciendo viejo, pero cada vez me gusta menos leer novelas y más no novelas, ¿no? Pues eso, autobiografía, memorias, ensayo.
y desde luego muchas digresiones. Una de las características del estilo de Javier son las digresiones ensayísticas, ¿no? Que en medio de una novela te mete, pues eso, una digresión estupenda, que estás como leyendo un artículo, ¿no? Más que una novela. El hilo narrativo es tenue en sus novelas, ¿no? Pasan pocas cosas, ¿no? Pasan pocas cosas, pero bueno, tiene eso que podemos llamar calidad de página. Eso lo tiene absolutamente a raudales, ¿no? Absolutamente a raudales. Y libros un poco esquinados. Recuerdo uno que se llama Vidas contadas, que es una preciosidad, que es un conjunto de biografías. No sé si las publicó aparte, no sé si las publicó en periódicos o directamente en libro, pero es una preciosidad. Publicó en Claves. Claves de razón. Claves de razón. En la época en que Sabater era mi actor. Pues es una preciosidad ese libro. Así que, bueno, pues hombre, las novelas, por supuesto, ¿no? La trilogía es maravillosa y Corazón tan blanco, por supuesto, ¿no? Y bueno, todos, yo creo que muchos recordaréis ese arranque, creo que es de Corazón tan blanco, que es un diálogo entre, supuestamente, bueno, una política británica y un político español, que son Margaret Thatcher y Felipe González. Eso es absolutamente genial, ¿no? Absolutamente genial. Recuerdo también un texto que yo he utilizado mucho en mis clases, que es una auténtica maravilla. Procurad recuperarlo, creo que está en todas las almas. Es una pequeña digresión, es una descripción del cubo de la basura. El cubo de la basura es una página sobre el cubo de la basura como radiografía de la vida de una persona a lo largo del día, ¿no? O sea, cómo el cubo de la basura y lo que tiramos en él a lo largo del día es, bueno, lo estoy contando verbal, pero es una biografía de lo que has hecho ese día. Bueno, es una página absolutamente magistral, para profesores, para un comentario de texto, da un juego impresionante, ¿no? Empieza cuando uno está solo, cuando uno vive solo, se fija mucho en las cosas que tiene la basura. Entonces, es absolutamente maravilloso y está metido dentro de una novela, pero no tiene mucho que ver, claro, no tiene mucho que ver con el hilo argumental, ¿no? Podría ser un artículo. Pero, en fin, era un prosista absolutamente maravilloso y desgraciadamente la trilogía última queda truncada, ¿no? Porque parece que, es que no estoy seguro, pero no sé si Berta Isla y Thomas Levinson iba a ser una trilogía. No lo será ya, en fin. Perdón, hubo un comentario muy gracioso que ha dicho que es una trilogía que dijo, no sé quién lo dijo, se va a quedar a medias la trilogía de gente fumando en la portada, porque en la primera está Berta Isla fumando, en la segunda está Thomas Levinson fumando, y claro, queda Oprah fumando. ¿Y quién hubiera sido el protagonista? Tú, Oprah, Yo a raíz de lo que he comentado del laísmo y el leísmo, no quería solo decir que la primera página de Berta Isla es un ejercicio de laísmos, o sea, correctos todos, ¿no? Pero yo que voy a hacer esos errores, pero es que no recuerdo. Yo creo que conté unos 35 en la primera página. Es impresionante. Son los y las que son acusativos, o sea, que son... Y los, las, les, o sea, yo me volvía loca, está todo. Está escrito para Sí, eso, o sea, sí, es una clase de precisión. Sí, casi yo mismo también. Antes voy a contar otra cosa que creo que es curiosa, ¿no? Hice un intento, que ha sido exitoso, pero él nunca me lo reconoció, de convencerle, y yo no soy nada rígido en cuestiones normativas, pero él utilizaba el adjetivo espúreo, con una E, y lo correcto, y el adjetivo correcto, casi nunca lo empleo, lo correcto es espurio, con una I. ¿Por qué? Pues porque en latín es spurius, y entonces con los cultismos no se puede. Si es una I, es una I. Si es una I, no puede ser una E. Esto os aseguro que es así. Pero es cierto que hay muchos... Entonces, que el uso está escindido entre los que dicen espúreo y los que dicen espurio. Noto que los correctores que te corrigen espurio por espurio están cambiando un poco la lengua, curiosamente. Entonces, aunque los correctores lo mejor es desactivarlos y no hacerles caso, pero bueno, están haciendo su trabajo, ¿no? Y cada vez gana más terreno espurio. Yo he dicho a veces que el día que todo el mundo diga
espúreo, yo también lo diré, pero mientras seamos 50%, yo todavía me aferro. Bueno, le traté de convencer a Javier de que era mejor que escribiera espúreo y dijo, no, no, porque espúreo lo usa Baroja, y lo usa Valdós, y me empezaba a decir escritores que usaban espúreo. Y yo le decía, sí, pero fulano, mengano y zutanos usan espurio. Y creo que lo convencí haciéndole ver que en inglés es spurious con i y en italiano es spurio. No me dio la razón, pero lo debió de interiorizar, porque en los últimos libros escribía espurio. En los últimos libros escribía espurio. Entonces, nunca me dio la razón, pero yo, cuando me tropecé su primer espurio... Te la dio por escrito. Bueno, la tengo guardada en la columna y la guardé dentro de un artículo mío sobre espurio para en fin, como pequeña victoria, ¿no? Sí, en Thomas Nevinson, en Berta Isla y en algunos de los últimos artículos se escribe espurio. Y creo que el argumento definitivo fue lo del inglés, ¿no? Y el italiano, que los conocía muy bien. Si en inglés le dije, ¿a que no te atreverías a cambiar la i del inglés por una e? ¿A que no te atreverías a cambiar la i del italiano por una e? Y me dijo, sí, bueno, pero en el fondo creo que de eso sí le convencí, una pequeña... Él favorecía también los anglicismos. Yo creo que en alguna columna también le metía con... Todo el mundo aborrece los anglicismos, pero los usa. O sea, Javier conocía también el inglés, que se permitía poner distancias y no... Sí, efectivamente, anglicismos crudos no los hay en su prosa, yo creo. Pero bueno, anglicismos inevitables de los que se han colado en la lengua, pues sí, claro, porque es inevitable, ¿no? Y no pasa nada, no es un mundo, no pasa nada. Nosotros lo que usamos que con demasiada frecuencia, ¿no? Eso es lo que él se quejaba un poco. Sí, pero es que el alarmismo lingüístico y la jeremía lingüística son muy frecuentes, ¿no? Desde don Fernando Lázaro en adelante y desde más atrás. Y los que... Vamos a ver, en el siglo XVIII se publicó un libro que se llamaba Exequias de la lengua castellana, porque consideraban que el castellano iba a morir a manos del francés, y no murió. Es decir, los que perdón, de nuevo, estoy pedantísimo esta tarde, los que estudiamos un poco la historia de la lengua sabemos relativizar estos peligros y saber que la lengua al final es sabia, la lengua es sabia y desde luego no va a peligrar por un anglicismo de más o de menos, no pasa nada. Hay muchos académicos que no están de acuerdo con esto, pero bueno, en fin, es que es así. Es así. Los mismos artículos de don Fernando Lázaro Carreter, que eran muy puristas, pero lo curioso, con el purismo pasa como con el racismo, ¿no? Nadie se confiesa racista, pero hay actitudes racistas. Nadie se confiesa purista, pero hay actitudes puristas. Pero aquí estábamos para hablar de Javier. Hombre, aquí, aparte de los que estamos presentando el acto, hay muchos admiradores de Javier Marías. Entonces, a mí me gustaría que participarais y que nos dijerais por qué leer a Marías, cuál es el libro que más ha gustado, y te damos la palabra. No sé quién eres, pero ¿te importa presentarte? Porque creo... Sí, soy David, siempre estoy hablando mucho hoy. Por eso Un poco avergonzado ahora. David, por favor, cuéntanos. Perdón por hablar tanto. Bueno, yo quería dos aspectos. Uno, porque es que lo que se ha comentado al principio de la dualidad que tenía Marías, de que era un hombre que daba una impresión de ser muy serio, solemne, de esta cultura muy poderosa, y luego cuando lo conocías parecía como muy caótico a veces y muy incluso estrafalario y muy poco ortodoxo en un buen sentido. Decía, no, pero ahora cuando él hablaba decía que en los artículos que tumbaban el suelo, que nunca llevaba cartera, por ejemplo, con el dinero, esas cosas raras. Y por ejemplo, cuando yo conocí una firma, y mi padre, que era muy de Marías, que fue quien me lo presentó y quien hizo que me gustase tanto, me dijo, pues mira, no puedes llevar deportivas, porque odia las deportivas. Y dice, tienes que hablar de usted en todo momento, porque si no, se le va a decir que es ofensivo. Y no le pidas una foto, que odia las fotos, tal. Y claro, yo cuando lo vi, que un traje... y me acerqué, creo que le hablé de usted 2 veces, de tú 4, y ya no me acuerdo, porque imponía mucho, pero luego cuando lo conocías como que se relajaba. Y creo que eso se notaba en los artículos, porque la gente dice, es muy cascarrabias, tal, y creo que no supieron ver una cosa que yo no sé si tengo razón o no,
pero veo mucho que él era muy admirador de Thomas Bernhard, y yo creo que tiene un estilo muy de Thomas Bernhard, es un artículo, porque exageraba tal y como hacía Bernhard, porque Bernhard es... porque yo tengo una hermana que se cree inteligente, pero en realidad es la más tonta de las hermanas, porque lo peor en la vida es tener hermana. Y los artículos tenían ese estilo de exagerar, que la gente se ofendía y decía, esto es una broma, clarísimamente, no va en serio, no dice que habría que... No es que habría que encarcelar a tal por decir esto. Y entonces, como con la labor del periódico, quería preguntar momentos en los que dijisteis, no, aquí esto es un límite que es que se va a liar muchísimo, que no va a poder ser. Porque, por ejemplo, uno de los últimos artículos que fue la mejor crítica, y siento ser algún simpatizante de Ayuso, que yo he visto, fue con él, que dijo, ella se enorgullece de leer a Borges, y en todas las novelas mías. Por Borges no puedo hablar, pero que se ha leído mis novelas no se nota. No, él no había límites, él nunca, siempre hizo... Pero ni con él ni con ninguno, quiero decir, nosotros a los columnistas jamás les decimos de lo que tienen que hablar. No, me refiero a decir, esto se publica, pero sabemos que se va a liar. No, sí, sabíamos que se iba a liar. Y de hecho hubo una época en la que le cambiábamos los titulares para la web, porque sus titulares eran muy literarios y eran muy buenos para el papel, pero en web no llamaban la atención. Entonces los cambiábamos y sabíamos, buscábamos el punto exacto para que fuera polémico, y era trending topic, o sea, era de las cosas más leídas. Pero él se molestó, él me llamó por teléfono una de las veces y me dijo que no le tocáramos los textos, que no tocáramos los títulos, que él estaba muy contento de ser trending topic, no sabía lo que significaba eso, pero estaba muy contento, y que no diera morcilla que siguiéramos utilizando, aunque no tuvieran ese enganche, esos títulos que él ponía. Pero jamás sí sabíamos que se iba a liar, porque dices de Ayuso, pero también, por ejemplo, con Manuela Carmena también nos remetió contra el ayuntamiento y demás, y había gente, y hay mucha gente que no le gusta que los critiquen. Entonces sí sabíamos que iba a haber lío, pero a ver quién le llamaba para decirle, oye, que no nos gusta tu columna, ¿la puedes tocar? Es que eso no se lo podemos decir a ninguno, porque lo lógico es que ellos digan, pues oye, pues ya está, para nunca más, ¿no? Pero es verdad que siempre tuvo la libertad para hablar de lo que quisiera, de temas personales, de temas políticos o del fútbol. Bueno, y al hilo de lo que decíamos antes, es que se me había olvidado, él dejó también sin acabar, las últimas columnas eran ficción, había unos personajes que no recuerdo cómo... Pífano, el profesor Pífano, y luego Caterine y el Biombo, sí, pero no estaban, no, a mí tampoco me gustaban especialmente, pero eso quedó inacabado, no los terminó. A mí me ocurrió con esas últimas columnas no ensayísticas que no me gustaron. No eran lo que esperaba, entonces incluso las del doctor Pífano dejé de leerlas, leí una o dos y cuando se veía el doctor Pífano no me apetece y no lo leía, ¿no? Mientras que si era artículo, aunque fuera más de lo mismo, yo creo que eso del doctor Pífano, que leí el primero y el segundo, demuestran que claro, que es que el columnismo es agotador, o sea, es que es agotador, encontrar temas es dificilísimo. Él se repetía, porque llegaba la Semana Santa y sabíamos que iba a haber lío con las procesiones. Llegaban los festivales de verano y igual, ¿no? Porque claro, vives en el centro de Madrid. Al hilo del tema religioso, he de contar que una de las citas que incluimos en el montaje del documental, él describía cómo su hermano Carlos Boyer acompañaban a una de las fundadoras del colegio, Ángeles Gasset, no, los sábados o los domingos a misa. De Monaguillo. Monaguillo. Entonces, se pegaban por la campanilla, por ver quién de los dos tocaba la campana y tal. Y me hace gracia ahora toda esta rememoración conflictiva con el tema de la iglesia. Pero era por el ruido, porque se molestaba, ¿no? Toda esa gente en la calle, lo mismo la gente que no llevaba mascarilla cuando la pandemia y demás, ¿no? O sea, es que al final es como, había una frase que había cogido de él, que decía,
basta con hablar del presente, el pretérito indefinido, imperfecto, como si ya hubiera pasado y fuera historia, para ver con más nitidez nuestras imbecilidades, nuestra irracionalidad y nuestras abrumadoras contradicciones, ¿no? Creo que eso define muy bien lo que era su tarea como columnista, ¿no? Y cómo verlo con el paso del tiempo. José Manuel. Y algunos tienen. Yo por un poco por la experiencia personal a coger Marías, mi madre, por ejemplo, que es era una gran lectora, no le gustaba, decía que era un pedante. Es muy pedante. Y yo tenía la sensación en la primera página que era demasiado barroco, pero en la tercera página, cuarta, siempre estaba maravillado con la prosa magistral de Marías, ¿no? O sea que hay mucha gente que han sido lectores, no los convence, pero para mí es como un modelo de escritura, no al que quieres llegar, pero un modelo para saber lo que está bien, ¿no? Porque está bien escrito. Y lo que decís de los libros que nos han gustado, Amelia, te recomiendo que hagas Thomas Edison, porque Thomas Edison tiene un final buenísimo, con unas escenas mejores de saber. O sea, brutal, o sea, acábatelo porque merece la pena. Y bueno, Santos también está muy bien. Y yo también recordar Los Dominios del Lobo, que es su primer libro, yo creo, que es muy diferente, pero es muy divertido y es puro cine, ¿no? Y simplemente comentar eso. Bueno, y nada, si hay tiempo, y preguntarte sobre las polémicas ortográficas, el solo acentuado, solo adverbio, que él mantuvo hasta el final, y a mí me parece que tiene todo el sentido, bueno, yo es que me parece que tiene todo el sentido porque es que no, si no lo diferencio bien de lo que son, ¿no? Entonces, esa polémica, él, digamos, dio batalla, fue fácil de quitarlo, ¿por qué se mantuvo? Toda la batalla. Y no lo aceptó, ¿no? Es que son, de verdad, no me deberíais preguntar esto porque os puedo soltar un rollo impresionante. Pero creo que es interesante porque no es verdad que la academia haya quitado la tilde a solo, porque no es verdad que la tuviera que llevar. Es que, vamos a ver, la tilde sistemáticamente puesta en el adverbio solo y en los demostrativos cuando son pronombres, este, ese, aquel, sobre todo este, esta, estos, estas, fue un hábito de tipógrafos y profesores. Porque era muy cómodo decirles a los niños, pues cuando es pronombre con tilde, cuando es adjetivo sin tilde, cuando el adverbio es solo con tilde, cuando equivale a solamente con tilde, cuando no equivale solamente sin tilde. Pero eso no era así. Ya la academia desde 1959 decía que se pusiera tilde únicamente en los casos de anfibología, es decir, de ambigüedad. Y esos casos son muy pocos. Pero los tipógrafos y los profesores tiraron por la calle en medio y dijeron que siempre con tilde. Tiene su lógica que no haya tilde, porque tanto uno como otro son tónicos. No es igual que la tilde de los monosílabos. Perdón, me estoy poniendo súper pedante, súper profesional y lo que queráis. Los monosílabos hay uno tónico y otro átono. El tónico lleva tilde y el átono no. Pero en este caso, en esos bisílabos, son tónicos los dos. Son tónicos los dos. Y aunque fueran átonos, es que distinguimos para del verbo parar de la preposición para, no. Por tanto, esa regla solo rige para los monosílabos, no para los bisílabos. O sea que tiene su lógica que no lleven tilde. Y por fin la academia decidió en 2010, sin mí todavía, decidió que fuera ya las tildes de una vez. Y ahora ya las imprentas poco a poco han ido entrando. Pero Arturo Pérez Reverte y Javier Marías dijeron que ni hablar, que ellos iban a seguir poniendo tildes y se lo respetan en los periódicos. A mí me parece que hacen mal, Yo tampoco habría tocado eso, es decir, en los casos de anfibología mantendría la tilde, es decir, resolvió solo dos problemas. Puede ser, o resolvió solamente dos problemas o resolvió solo dos problemas. Ahí sí, ahí la tilde es necesaria. Pero esos casos son poquísimos. Pero ahora la academia ha dicho que fuera tildes. Prácticamente siempre. Sí, prácticamente siempre. Pero fijaos qué curioso que el de los tres demostrativos, este, ese y aquel, al que más se le ponía era a este, a que habéis visto pocas tildes en ese y en aquel. ¿Por qué? Porque mentalmente la gente lo que estaba tratando era distinguir del verbo estar. De esté, está. Y no es eso, las reglas no están para eso. Si lleva tilde en la E o en la A finales es agudo y es verbo, y si no la lleva es demostrativo. En fin,
Horrible. No me saquéis esos temas porque me Me pasa Pedro el micrófono a mí, pero a mí me gustaría cedérselo a una admiradora de Marías. Que tenemos que ya terminar. Que quería solamente, estoy de acuerdo con Miguel, que a mí me ha encantado la última novela, porque me ha encantado, porque yo no soy una experta, estoy viendo aquí gente súper experta, pero vamos, a mí me han encantado las dos últimas, porque me encantan las novelas de espías. Entonces utilizó una trama que llamaba mucho la atención para luego después, como vosotros estáis diciendo, hacer unas reflexiones tan profundas que son súper difíciles de seguir, que te paran. Pero es que a mí yo creo que utilizaba esa carcasa de novela de espía un poco para profundizar en temas de culpabilidad, de superación matrimonial con Berta Isla, que a mí me parece súper interesante. Pero bueno, ahí yo, después para que la gente lo vea, me parecen increíbles. Es que los otros los han escrito con tanta distancia en el tiempo que tampoco me acuerdo mucho, yo no tengo buena memoria. Entonces, los libros que habéis comentado me suenan y los he leído, pero no me acuerdo tan profundamente de los personajes, ¿no? Pero es que yo creo que los dos últimos son súper interesantes. Además es un tema, sobre todo el último, que es un tema, aparte de espía, como muy candente también, ¿no? Y está como muy relacionado con la otra novela también, con la ETA, y tal, y me parece como muy interesante. Pero vamos, la palabra... No, a mí lo que quería preguntaros, que no sé si es una percepción mía o quizás vosotros también lo habéis notado, es que hay gente a la que le gusta Javier Marías novelista y a la que le gusta Javier Marías columnista. Y muchas veces no coinciden, ¿no?, esos dos públicos, ¿no? Es curioso, ¿no? Siempre me ha llamado la atención, ¿no? Porque todo sale de la misma persona, pero es verdad que son estilos tan diferentes y reflexiones también quizás muy diferentes en unas y otras, ¿no? Así que, bueno, me gustaría saber vuestra opinión. A mí también me gustan los dos, y yo creo que no son tan diferentes, porque hay artículos, como decía antes, embutidos dentro de las novelas, pero puede que sí, no me había fijado, no conozco gente que le guste un Marías y no le guste el otro Marías. Comentarios del tipo, es muy pedante y tal, eso sí los he oído, ¿no? Pues nada, son muy legítimos, ¿no? Pero a mí me gustan mucho, me gustaba mucho y me gusta mucho el Marías columnista, y además, bueno, están todos, hay muchos recogidos en libro, ¿no? Hay unos... sí, claro, hay uno de cine también muy bueno. Es curioso, antes también quería recordar que don Julián y Lolita, doña Lolita, eran personas muy religiosas, y que eso, bueno, eso refleja pues, un clima en la familia en el que naturalmente los padres podían ser muy religiosos y evidentemente llevar a sus hijos a un colegio como estudio, que era un colegio, bueno, laico, pero en el que también había clases de religión. Es que claro, me has traído un recuerdo, Sonia, y la señorita Ángeles nos enseñaba a ser monaguillos. Yo, claro, aquí hablar de Asinto Ángeles, algunos no saben quién era Asinto Ángeles, pero cuando estábamos en Miguel Ángel íbamos a una capillita que era el colegio Santa Teresa de Jesús, que estaba ahí al lado, y ella hacía de sacerdote. Y Álvaro y yo, que éramos unos pelotas y tal, pues aprendimos a ser monaguillos. Entonces, pues porque antes, es que no sabe ya nadie aquí, pero había dos monaguillos, ¿no? Uno a cada lado, ¿no? Uno en el lado de la epístola y otro en el lado del evangelio, ¿no? Y entonces tenía su técnica, ¿no? Tenía su arte. Y luego ya nuestro estreno de verdad ya nuestra puesta de largo como monaguillos era en la iglesia de San Fermín de los Navarros, en la calle al lado, donde ya ayudábamos a misa de verdad, no a la señorita Ángeles, que hubiera sido muy sacrílego, sino a un sacerdote comilfo. Pero sí, son esas cosas de estudio, ¿no?, tan curiosas, ¿no? Que era un colegio laico, pero era un colegio en el que, bueno, pues al llegar la clase de religión, había uno o dos chicos o chicas que se salían, ¿no? O sea, que estaban autorizados a no asistir a la clase de religión. Y eso no nos dábamos cuenta entonces de lo que eso suponía, pero suponía mucho, En fin.
A ver, José Manuel. Hola, me llamo José Manuel Cajigas. Gracias a los que habéis participado más, os habéis contado tantas cosas interesantes. Es mentira, Pedro, no estás nada viejo, Pedro, todo lo contrario. Y hay que adaptar ese lema de rechistar, hay que rechistar sin acatar. Pienso. No, ¿cuánto rechistar? No, por eso. En mi opinión, hay que rechistar sin acatar. Ni rechistar ni Porque acatar. Yo soy más yo me inclino por la ortografía previa a 1951. Y esa Amelia por recordarnos cómo son esos puritanos que detestan la crítica y que le llamaban esas cosas horribles a Javier Marías, con el que nos identificamos cuando criticaba a la alcaldesa esta que tuvimos. También casado con un noble estudio, por cierto. Que claro, es que lo que habéis explicado, lo que ha explicado también Sonia, explica muchísimas cosas, ¿no? El que una institución donde no hay castigo, pues lógicamente luego explica tanto trastorno posterior en la edad adulta. Yo quería preguntar a los demás avizores que hay aquí, a los lectores, que unos son de estudio, otros no, hay muchos, ¿qué piensan ellos que sería, o quien quiera contestar, o Nuria, o David, o Silvia, o Ana, qué piensan que será, cómo será recordado Marías dentro de 100 años? ¿Por qué pregunto esto? Porque muchas de las necrológicas casi le dan el premio Nobel a Javier Marías. Pues hace 100 años, en 1922, casi dan el premio Nobel a Armando Palacio Valdés. Verdaderamente en 2 ocasiones, en los años 20. Y nosotros, en la editorial Avizor, hemos reeditado a Armando Palacio Valdés, precisamente, y hemos recordado esa situación, y justo, bueno, cabe recordar lo que Eduardo Mendoza, en una recopilación de prólogos, dice que, pero ¿quién se acuerda de Armando Palacio Valdés? Esto lo escribió en los años 90, ¿no? Eduardo Mendoza. ¿Quién se acuerda? ¿Qué va a quedar de Javier Marías? Hoy, ¿quién se acuerda de Armando Palacio Valdés? Pues pocos, a veces se recupera alguna obra, pero ¿quedará dentro de 100 años? ¿Qué quedará? O sea, algunos de los que leéis, sois tan fans y adictos de Javier Marías y lo admiráis, ¿qué pensáis que va a quedar de su obra? ¿Qué es lo que más destacáis y estáis seguros que dentro de 100 años va a seguir perdurando? Porque se ha quedado sin un premio Nobel. Bueno, y hay muchísimos premios Nobel de los que no queda nada, absolutamente, ¿no? Entonces, no sé quién, Nuria, Fico, cualquiera que participe, o David, que es lanzado, ¿qué crees que va a quedar? Bueno, sí, he abusado. Por cierto, en un artículo María se quejaba de que la gente era muy pesada hablando con micrófono. No, bueno, es que yo soy profesor de instituto y eso se ve mucho, porque cuando das lengua, yo doy la lengua inglés, ves qué percepción tienen los jóvenes de los autores clásicos. Porque yo digo que la cultura para los jóvenes es aquello que le han dicho en el instituto que es muy bueno, pero que no saben que ellos pueden disfrutar. O sea, ellos saben que Cervantes es muy bueno, pero no saben que pueden disfrutar de Cervantes. Homero es muy bueno porque en el examen han puesto que Homero existió, pero no saben que eso les va a dar placer. Entonces nunca se sabe. Porque, por ejemplo, hay autores que perduran y casi mejor que no lo hiciesen. Pasa con Joyce, por ejemplo, que la gente es muy pesada con Joyce y lo pervierte mucho. O pasa con Cortázar o Márquez, por ejemplo, que lo manosean mucho. Y luego hay autores que dejan aparcados y que casi se recuerdan mejor por la poca gente que los recuerda. O, por ejemplo, autores que no se recuerda al autor, pero sí a sus obras. Porque muy pocos alumnos míos saben que Conan Doyle escribió Sherlock Holmes, pero todos aman a Sherlock Holmes. Entonces, no sé, nunca se sabe. Pero María sí que es cierto que tenía un tipo de fan muy intenso y muy fanático, muy intenso. Y entonces puede que eso sí que haga que perdure más, porque tenía mucha presencia. Eso. Yo, por ejemplo, yo casi suspendo la carrera por Marías. Porque en el TFG, en el trabajo de final de grado, cité a Marías.
Y me decían, porque habla sobre la sobreprotección a los niños, y era un artículo que hablaba de eso. Y me dijo el profesor que cómo se me ocurría, que era un artículo que era muy informal y tal, y que no se podía citar así. Entonces tenía como detractores muy intensos y admiradores muy tal. Entonces puede que eso sí que haga que perdure más, pero es un poco impredecible eso. Sí, nadie podemos ver el futuro, pero... Pero yo creo que sí que perdurará, sí. Más porque hay gente que gana el Nobel de forma muy académica, que es muy bueno académicamente, o sea, por críticos y tal, pero en la calle, en la gente, yo creo que lea mucho a Marías, creo. ¿Alguien más, por favor? La pregunta de José Manuel sobre qué quedará de María me hace pensar lo que ha dicho Pedro antes, esa variedad en el estilo, en la prosa de Marías, ese embutir algo que no es del género, la narrativa, lo que llamamos narrativa o novela, está muy llena de esas cosas todas, y yo creo que eso perdurará mucho. Por ejemplo, también creo que tú has mencionado, por ejemplo, las partes de autobiografía que hay en las descripciones. Por ejemplo, Madrid está muy presente en muchos de los textos de Madrid. Descripciones de una fidelidad, además, de una perspicacia en la observación muy notables. Otra cosa que también me parece que quedará de Marías es la traducción. Por ejemplo, el español, que además fueron ediciones con pocos años de diferencia. La traducción de Tristram Shandy, que es un libro dificilísimo en inglés y en cualquier lengua a la que se intente traducir, eso va a quedar un texto muy clásico de la lengua inglesa traducido por Javier Marías. Yo creo que eso es muy permanente, y no solo Tristram Shandy, que es, digamos, una cima literaria altísima, ¿no? Pero Thomas Hardy, eso, Pedro también ha dicho que son autores un poco esquinados, ¿no? Rescatar a los clásicos españoles. Por ejemplo, ¿quién se acuerda, decía José Manuel citando a Mendoza, quién se acuerda de un autor del siglo XVIII que apenas se lee, que es Torres Villarroel? La vida de Torres Villarroel lo cita en varias ocasiones y es un libro que se lee. Prácticamente nadie lee más que los especialistas, ¿no? Yo creo que eso quedará en Marías, aparte de su prosa, que a unos les puede parecer más pedante o menos pedante, esos embutidos, esos textos embutidos dentro del texto general, que ha usado Pedro la palabra que está embutido, y dice, si esto es un ensayo, esto es esa manera de hacer me parece que es bastante sólida y será permanente. ¿Alguien más? Hay una cosa que creo que quería haber dicho antes y que se me ha quedado en el tintero, y es que se ha recordado en estos días, ¿no? que Javier tuvo un gesto muy digno de encomio cuando no quiso ser académico en vida de su padre, ¿no? Es decir, que se le propusieron cuando vivía don Julián, y él dijo que no, que 2 Marías en la academia era mucho. Y eso es exactamente lo contrario de algún caso de nepotismo que ha habido en la academia en tiempos remotos, ¿no? Hubo un señor Cotarelo que fue académico y su hijo también fue académico. Y había otro caso por ahí que no recuerdo. Es decir, que es justamente lo contrario de lo que creo que es decente hacer. Pero por otro lado, Javier también dijo con sinceridad que aspiraba al premio Nobel. Y que pensó que ser académico, ya muerto don Julián, era un dato, digamos, favorable, ¿no? Y tener la sinceridad de decir eso, pues es no dejarse de falsas modestias, ¿no?
Él le hubiera gustado mucho recibir el premio Nobel, que es Nobel ni no Nobel, pero bueno, da igual. Entonces, y otra cosa muy interesante también que todos recordaréis es su rechazo de los premios oficiales españoles, ¿no? Que, bueno, es opinable, ¿no? Puede ser interpretado como un acto de soberbia, ¿no? Pero bueno, es consecuente con una manera de ver las cosas y lo llevó a rajatabla, porque os podéis imaginar, bueno, la de veces que fue, por ejemplo, candidato de la Academia, bueno, hasta que ya quedó claro esa decisión suya, la de veces que fue propuesto para el Cervantes, ¿no? Bueno, el Cervantes lo habría tenido muy pronto, eso está clarísimo, ¿no? Y bueno, pues a mí me parece muy, no sé si es un poco exagerado, ¿no? Pero bueno, él lo quiso así y lo mantuvo con firmeza, ¿no? Y al mismo tiempo dejaba muy claro que le hubiera gustado mucho tener el premio Nobel, pero no pudo ser. Pues muchísimas gracias a todos. Lo vamos a dejar aquí, si no tenéis nada más que aportar. Muchísimas gracias por vuestra presencia, muchísimas gracias Lola y a Cafebrería, y que, no sé, que sigamos disfrutando mucho tiempo de la literatura, los libros, Marías y de estas tertulias. Gracias a todos.